Diversos estudios nos hablan de que hay una correlación positiva y favorable entre más capacitación y los resultados de la organización. La pregunta correcta es, ¿cuál es el tipo de capacitación que más impacta en los resultados organizacionales? La educación por sí misma es un bien que tiene muchas externalidades positivas y en general es buena para todos. Sin embargo, en el contexto organizacional puede ser que ciertas competencias para una persona no tengan una correlación directa con los resultados. El reto en el aprendizaje corporativo es cómo vinculamos los resultados de la organización a los resultados de la persona, que haya ese alineamiento y por ende que haya un mayor retorno sobre la inversión en las acciones que hagamos dedicadas al aprendizaje. En principio hay diversas alternativas que podemos implementar para analizar cuál es el retorno que tiene diversas iniciativas. Hay dos modelos que son los que son más popularmente aceptados cuando vemos la evaluación en temas de capacitación. Lo primero son los 4 niveles de Kirkpatrick. Entonces Kirkpatrick hablaba de que toda inversión que hagamos en capacitación pasa por 4 niveles. Primer nivel, la reacción, es decir, a la gente le gustó o no un entrenamiento, un seminario o cualquier esfuerzo de capacitación. Pero pasan a un nivel 2, el nivel de los aprendizajes. ¿Hemos aprendido o no? Nivel 3 lo vemos a los comportamientos. No importa que te haya gustado un taller, que hayas aprendido lo teórico, la práctica no necesariamente está correlacionada con las dos primeras variables. Pero por último, el nivel 4 son los resultados. ¿Qué cosas tangibles estás viendo en la organización como consecuencia de esta ruta de aprendizaje? Luego Jack Phillips propone un nivel 5, que es de retorno sobre inversión en la capacitación. ¿Cuáles son las variables de éxito para tener en todos los niveles una correlación positiva entre el esfuerzo de aprendizaje y el retorno? Varias cosas que yo sugiero. En principio, diseñar del nivel 5 hacia abajo. Hay que conocer muy bien cuál es el resultado esperado para la organización y para las personas. Documentar muy bien cuáles son los grandes indicadores que queremos hacer, cuáles son los comportamientos que esperamos modelar y tratar de predecir cuáles tendrán mucho más impacto en el resultado final de la organización. Segunda variable es diseñar de acuerdo a la cultura de la organización. Muchas veces se diseña un programa para otra cultura organizacional que no tiene el mismo impacto en otra empresa. Todas las empresas tienen una cultura muy definida, con un esquema de valores, con símbolos muy tangibles, con tipos de liderazgo y varias premisas compartidas que las organizaciones deben de tomar en cuenta cuando diseñan un programa formativo. No debiésemos de invertir esfuerzos simplemente porque un tema está de moda o porque esto lo están haciendo otras organizaciones, inclusive dentro de nuestra industria, sino contemplar qué resultado queremos, qué comportamiento queremos y qué es lo más adecuado para nuestra cultura y nuestro contexto. Diseño instruccional es una serie de herramientas que se utilizan para diseñar experiencias formativas. Una experiencia formativa puede ser desde diseñar un curso, diseñar un módulo, diseñar una evaluación, diseñar una actividad de aprendizaje, etc. Son todas las iniciativas que hacemos para lograr desde un objetivo de aprendizaje, vincularlo a un objetivo de negocio y luego el vehículo que hacemos para que esos dos estén alineados. Eso es diseño instruccional, diversas formas de hacerlo. La más común es la llamada ADI, que es un acróstico que significa análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de todas las actividades formativas. Una nueva metodología un tanto más novedosa y que tiene evidencia empírica cada vez más positiva es lo que se llama el método de aproximaciones sucesivas. Y vemos que el aprendizaje es un ciclo de, como dice su nombre, de aproximaciones hasta que vemos del desarrollo a la evaluación, lo vamos mejorando hasta que vaya dando un resultado más consistente al objetivo que queremos. Recordemos que ¿cuál es el objetivo del aprendizaje? Tener resultados de negocio, resultados a nivel de la persona, y nuestra tarea como diseñadores instruccionales es buscar el mejor vehículo, la mejor herramienta de aprendizaje que logre ese alineamiento entre las dos variables.
Para contestar esa pregunta tendríamos que decir que depende de dos variables. Primero, ¿en qué generación estamos hablando? Las experiencias tecnológicas para diversas generaciones son diferentes en cuanto a su aplicación, su uso y el beneficio que tienen. Es la primera vez que estamos teniendo en la historia de la humanidad 4 generaciones juntas trabajando en el mismo mercado laboral. Estamos viendo cada vez más jóvenes que ya nacieron digitalmente nativos, que ven el aprendizaje como jugar World of Warcraft o jugar Metal Gear Solid o jugar The Sims, que son simuladores, son juegos inmersivos. Ya hay inclusive una tesis doctoral de Stanford que habla de cuál es el vínculo entre el aprendizaje que tiene una persona en competencias de liderazgo a un simulador que es un juego en tiempo real. Lo vemos ahora en los diversos programas de televisión, cómo ya se vuelve parte de la cultura los simuladores, los juegos que son masivos, en línea y de alto impacto. Si hablamos de estas generaciones que nacieron nativas digitales, tienen un alto impacto. Ya están acostumbrados a aprender de otra forma. Interaccionan por medio del aprendizaje social, están haciendo temas de crowdsourcing, empiezan a buscar en múltiples componentes y para ellos nunca pasaron por la experiencia de buscar en una enciclopedia física un tema. Tenemos que entender que las generaciones nuevas tuvieron una experiencia muy diferente a alguien como yo que aprendió el tema digital. Cuando yo estudié en el colegio y la universidad todavía existían las enciclopedias físicas y tenía que buscar un tema, no ahora que lo puedo buscar en cualquier momento en una enciclopedia que es gratuita, hecha por usuarios y que además se está actualizando diariamente en cada momento. Tú puedes ver a una persona como Robin Williams, que es noticia en este momento por su fallecimiento, que automáticamente ya actualiza la enciclopedia. Entonces vemos por un lado la variable que depende de la generación que estemos hablando, y lo segundo yo te diría cuál es el objetivo que tú quieres hacer. No porque esté de moda el tema tecnológico implica que es un sustituto. La tendencia más común es lo que se llama el blended learning. Algunas cosas presenciales, otras cosas no presenciales. Cuando hablo de e-learning, cualquier cosa que no sea presencial y que sea por medio de un aparato electrónico puede ser considerado e-learning. Hay organizaciones que utilizan simplemente presentaciones en cualquiera en PowerPoint o Keynote o en Prezi o cualquier otra, ya como un elemento de e-learning. La recomendación es entender, uno, a qué generación le estoy hablando, entender el grupo objetivo del programa y qué cosas pueden hacer que les lleguen más en el mensaje. Y lo segundo, cuál es mi objetivo con ese grupo. Porque puede ser que con un juego logre más resultados que con un programa presencial. Puede ser que con una sesión de coaching o mentoring logre más cosas. Al final, el modelo de aprendizaje tiene 3 componentes y eso sí se permanece con el tiempo. 10% de lo que aprendemos suelen ser cosas teóricas, 20% lo aprendemos de una forma grupal. El primero siendo individual, el 10% teórico, el grupal, que puede ser teórico práctico, 20%, y un 70% lo aprendemos por medio de proyectos. Esto tú lo puedes hacer de varias formas. Un proyecto que es el 70% puede ser tecnológico, por medio de una simulación, por un juego que hagamos entre diversos colegas alrededor del mundo. 20% puede ser participando en chats, en foros y demás, y ese 10% puede ser leer un artículo en un Wikipedia o ver un video en temas de vanguardia. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para cubrir ese aprendizaje? Pero al final esa ecuación sigue siendo la misma. Nuestro cerebro no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las herramientas que tenemos para aprender, pero nuestra forma de aprender sigue siendo la misma. El aprendizaje experiencial viene de David Kolb, que Kolb lo que hace es simular un ciclo de aprendizaje que tiene varios momentos. Entonces el ciclo de Kolb parte de una experiencia concreta. Es decir, todas las personas tenemos una experiencia de diversas formas. Desde que yo viví algo, vi una película, leí un libro, una experiencia concreta. Esa experiencia concreta, para que yo pueda aprender, la tengo que llevar a una reflexión individual. Esa reflexión individual implica, viví esto, pero ¿qué implica para mí? Ya que pasé por eso, la llevo a una generalización, que es, ok, veo esto,
esto implica para mí, en general, ¿qué significa? Y pasamos a un último principio que es la aplicación. Y es, ok, ya viví esto, esta es mi reflexión, en general esto significa, ahora ¿qué hago con esto? Veamos un ejemplo práctico para aplicar el ciclo de Kolb. Imagínate que yo toco algo que está caliente. Esa es una experiencia. Primero que reflexiono es, si toco esto, esto quema, está caliente. Reflexión individual. Vuelvo a tocar y digo, en general, todas cosas que están calientes queman. Y termino diciendo, por lo tanto, no voy a tocar algo que está caliente. Los seres humanos aprendemos en una experiencia, pero tiene un ciclo experiencial. Cuando diseñamos capacitación o cualquier aprendizaje, debiésemos de seguir esos ciclos. Una experiencia, que puede ser voy a pasar un video, voy a hacer una simulación, voy a leer algo. Luego, ¿qué implica para nosotros? Permitir que los participantes reflexionen en lo individual sobre esto para mí, ¿qué implica? ¿Qué significado tiene? Luego lo llevamos a lo general. Aquí es donde presentamos la teoría. Y decimos, ya que vivimos esto en particular, en general, esto dicen las mejores prácticas, esto dicen los benchmarks mundiales, o esto es lo que dice la teoría. Y finalmente, ¿qué voy a hacer en mi trabajo con esto? ¿Qué voy a hacer en mi vida con esto? Todo el aprendizaje debiese de pasar por esos momentos. No debería de estar desconectado ningún elemento del curso a seguir estos ciclos, desde lo particular hasta lo particular, porque vamos de la experiencia, reflexión, generalización y aplicación. Y eso en corto es el aprendizaje experiencial. Blended Learning es la combinación de cualquier experiencia presencial con un medio no presencial, usualmente electrónico o tecnológico. Cuando hablamos de un programa Blended Learning, tiene un porcentaje que varía entre actividades que voy a hacer en aula o presenciales, con algunas que voy a tener fuera de aula, online u offline. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de Blended Learning sería venir a una sesión de 2 horas presenciales y tener 4 sesiones tuteladas vía Skype o vía un foro de discusión que yo puedo regresar a mi país y tenerlas. Ese es un Blended Learning. Por otro lado, podríamos decir, vamos a ver mensualmente un tema de vanguardia, lo vamos a discutir en la oficina. Ese es un Blended Learning también, porque ahí estudio un tema de vanguardia, pero además lo llevo a la oficina a tener un grupo de estudio. Es decir, cualquier actividad que combine lo no presencial con lo presencial y lo exponencie con medios tecnológicos es un enfoque de Blended Learning. Mucho de lo que yo hago énfasis es que no porque algo esté de moda o esté disponible implica que va a tener un impacto en el negocio. Siempre tenemos que diseñar, no importa cómo utilicemos, hasta una charla gratuita que podemos ver en la web, cómo lo vinculamos a los objetivos organizacionales y los objetivos personales. Al final, vuelvo a repetir lo que he dicho en otras de las cápsulas, los seres humanos seguimos aprendiendo de la misma forma. Si bien nuestro cerebro ha ido cambiando, no ha cambiado lo suficiente como para hacer una nueva forma de recibir la información. Lo que cada vez tenemos es muchos más medios para potencializar el aprendizaje. Me impactó mucho una frase que decía Sir Ken Robinson sobre el tema del aprendizaje, que es, estamos en un mundo que tiene el análogo a un buffet de información, pero tenemos hambre de sabiduría. Al final debiésemos de saber cómo utilizamos todo lo que está ahora para al final ser mejores personas y aplicar lo que hacemos en los resultados tangibles.